Hola, ¿cómo están? En el video de hoy quiero compartirles un caso muy interesante de análisis de datos. Es la creación de un tablero, un dashboard de People Analytics. People Analytics básicamente se relaciona con el uso de los datos para la gestión de personal, de equipo de personal en las organizaciones. Esta información es muy importante porque nos permite tomar medidas más adecuadas basadas en datos y tiene diferentes casos de uso. Algunos, por ejemplo, son contratación inteligente, que facilitan a las empresas contratar personas que se adecúan a perfiles que ya son exitosos en la organización, analizando hojas de vida. Otros son retención de talento, detectar cuando los empleados están inconformes y que puede haber fuga de talento en la organización, y establecer estrategias para retención. Planes de desarrollo y capacitación al detectar, por ejemplo, gaps o falencias en las habilidades de los empleados y en el cumplimiento de sus metas. O, como el caso que estamos viendo acá, que vamos a comenzar, es un tablero básico de indicadores clave. Estos indicadores ayudarán a las empresas a conocer más sus equipos de trabajo y tomar mejores decisiones. Entonces, como vemos aquí en la pantalla, tenemos un tablero muy simple. Este tablero lo tomé con una data que encontré en Kaggle. Vamos a ver acá la fuente. Está en el enlace en la misma aplicación. De este dataset tomé la información que está separada por tabuladores en TXT y la procesé y las dejaré compartida ya en formato CSV para que sea mejor utilizada por ustedes. Entonces, como podemos ver, esta información tiene diferentes datos, tiene de los cuales yo seleccioné el ID del empleado, la hora, el pago por hora, el cargo. Aquí hay otra información que no utilizo aquí, pero que pueden utilizar en sus experimentos, que son el estado, el date of birth, que es la fecha de nacimiento, el sexo, estado civil, tipo de ciudadanía, y así una serie de información que recorre no solamente las características propias del empleado, sino las relacionadas con su cargo, como el jefe, su desempeño, el resultado del performance score, y de ahí vamos a generar otra información. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un tablero en el cual tenemos unos indicadores básicos, que es como siempre tienen que tener la cantidad de empleados, cuántos hombres, cuántas mujeres, la antigüedad o tenure. Está en inglés porque lo mayor de los datos están en inglés, entonces estoy utilizando como la información para que no quede mezclado inglés y en español en el tablero. Las contrataciones en los últimos 3 meses, las terminaciones en los últimos 3 meses, el span of control, que es básicamente el ratio de cuántos subalternos tiene una persona que tiene un cargo directivo, o sea, cuántas personas tiene su cargo un manager de manera directa. Pues aquí tenemos un span of control bastante alto en el dataset. Esto pues no se recomienda muchas veces que sea tan alto, pero depende del tipo de organizaciones. Aquí tenemos un gráfico de empleados por departamento. Vamos a ver, por ejemplo, cómo vamos a colocar un título y un subtítulo en Plotly. Tenemos la agrupación, empleados por edad. Tenemos una sección de contrataciones y terminaciones, comparándose a través del tiempo, los tipos de causas de terminación y la distribución de los motivos de terminación o razones. Un análisis de la antigüedad y de la organización, teniendo en cuenta, por ejemplo, los resultados de la matriz de desempeño, el comparativo del desempeño versus el engagement, que es como la pertenencia del empleado, qué tan contentos, satisfechos están con la empresa, el comparativo de antigüedad por departamento, antigüedad por empleados, o sea, y aquí al final una gráfica de distribución de salarios por sexo y por puesto. Como pueden ver, el tablero hecho en Streamlit tiene una apariencia con un tema de CSS que inclusive se presentó una alternativa en videos anteriores, pero aquí lo adapté para esta gráfica que es ya de un uso más real y más empresarial. Ahora vamos al código. El código básicamente tiene toda la importación de librerías. Hay una librería utils que tengo yo aquí creada que básicamente va a tener algunas funciones como la carga de CSS y una función estándar para aplicar formatos a las gráficas.
Esto es muy útil, ¿por qué? Porque la idea de estos tableros es que las gráficas mantengan una consistencia, una coherencia tanto en colores como en estilos, porque si no nos va a quedar muy pesado visualmente y puede llevar a los usuarios a tener confusiones. Entonces, arrancamos con las librerías, establecemos el título. Aquí cargamos con esta función local CSS el archivo estilo.css, que es el que tenemos acá. Este archivo, como les digo, lo tomamos de otro ejemplo que teníamos en videos anteriores y lo adaptamos. Tenemos una paleta de colores. En esta paleta de colores son unos colores personalizados que escogí para el tablero. Aquí hacemos la carga del archivo CSV. Como les comentaba, yo hice una transformación del archivo separado por tabuladores que vienen de Kaggle y hacemos la carga del archivo. Vamos a establecer la fecha de hoy. Establecemos aquí un rango de trimestres para los análisis por trimestre y establecemos una fecha del trimestre para organizar. Aquí comenzamos a calcular antigüedad. Para calcular antigüedad, básicamente tomamos la fecha del día, la diferenciamos, le restamos, la fecha de contratación y lo dividimos entre un delta de 365. ¿Qué es lo que pasa? Esta diferencia nos da en cantidad de días, pero la idea es que mostremos la antigüedad en años y la edad en años. Entonces hacemos la conversión y aquí dividimos. Aquí originalmente el dataset trae los datos como F o M, entonces aquí vamos a colocar women en men para que nos quede más legible. Aquí esta parte es importante. Para no mostrar la antigüedad o la edad como una línea continua, un dato continuo que puede dificultar el análisis, lo vamos a establecer como rangos. Para eso utilizamos la función de cut de pandas. Básicamente le entregamos a cut, le entregamos el valor que queremos dividir, le entregamos los bins, que son los rangos, en este caso de 0 a 1, de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 100. Aquí estamos estableciendo el tope superior y aquí colocamos las etiquetas. Esto me va a generar una categoría ordenada dividiendo los datos. Esto es muy útil para estos análisis y esta categorización de datos continuos que hace que las personas puedan entender mejor la información. ¿Qué sucede acá? Si vemos acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos del rango y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos de categorías. Siempre van a ser menos las etiquetas que los bins. Porque acuérdense que el rango queda aquí en la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cierto? Lo mismo hacemos con la edad. En este caso le dimos desde los 17 años en adelante. Aquí en esta sección inicial vamos a tener toda la preparación de datos. Vamos a convertir, por ejemplo, el performance score, que es el resultado del análisis de desempeño del empleado, en una variable categórica ordenada donde needs improvement va a ser el menor y va a subir hasta exceeds, que va a ser la más alta calificación. Vamos a decir que es ordenado para que nos genere una categoría ordenada y la podamos utilizar adecuadamente. Aquí vamos a hacer análisis sobre datos activos y tenemos el data frame. Vamos a hacer el conteo de cantidad de empleados activos, cantidad de hombres, cantidad de mujeres. Vamos a, por la fecha de contratación, cuántos empleados fueron contratados en el último trimestre, cuántos fueron despedidos o finalizados su contrato en los últimos trimestres. Vamos a tener el promedio de antigüedad general, promedio por hombres, promedio por mujeres. Tenemos el listado de análisis agrupado de empleados por departamento y por sexo. Y así comenzamos a construir toda la información. Y aquí, ¿qué es importante? Por ejemplo, creamos, por aquí calculamos el span of control. Básicamente hacemos una agrupación por los managers y sumamos la cantidad de empleados que tiene cada manager. Y luego le sacamos el promedio. Y aquí obtenemos el span of control, que es la cantidad de personas que en promedio tiene cada persona asignada. Tenemos aquí la cantidad de contrataciones, estandarizamos los datos, vamos a colocarle que la acción es contratar
vamos a colocar las terminaciones. Esto está agrupado por mes. Este pedazo acá en el group by me permite generar un agrupador dinámico en el cual yo le digo que la clave va a ser la fecha de contratación y la frecuencia va a ser cada mes. Esto me genera un agrupador dinámico para no tener que yo crear columnas adicionales como mes, por ejemplo, para hacer agrupaciones. Y aquí le colocamos la cantidad de empleados. Esta es otra forma que de pronto no hemos visto en otros casos, y es para darle nombres a nuestras agrupaciones. Yo aquí le coloco la función agg del group by, le coloco el nombre del valor a agrupar, le coloco igual a, y esto es una tupla que se le entrega el campo que queremos y la medida de agregación. Aquí hacemos lo mismo con las terminaciones y por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a concatenar esta información porque es la que vamos a utilizar en la línea de tiempo de contrataciones versus terminaciones. Entonces, como pueden ver, tenemos aquí toda la serie de transformaciones que van construyendo los datos en toda esta sección. Aquí estamos construyendo los datos. Esto es como para darle un orden al tablero, para que no tengamos repartidos por todo el tablero secciones de creación y consolidación de datos y secciones de creación de gráficos, porque va a ser muy difícil después darle mantenimiento. Ya sabemos que en este pedazo están todas las transformaciones y uno trata de organizarlo así. Aquí están los gráficos. ¿Cómo empezamos a crear los gráficos de performance? Y estos gráficos van a tomar la paleta de colores estándar que tenemos arriba. Y aquí esta función, por ejemplo en este caso de Py, me permite quitarle la leyenda, no la vamos a poner, y le vamos a colocar el texto, va a ser la etiqueta más el porcentaje y va a ser puesto por fuera para no colocar leyenda. Esto me va a permitir que la gráfica se vea así, que es mucho más fácil de explicar y entender por una persona para no estar leyendo pues barras de leyendas aquí. Tenemos la gráfica de terminaciones, tenemos la gráfica de antigüedad y algo que es lo importante acá. Vamos a ver esta función de aplicar formato. Le entregamos la gráfica, le entregamos un título y un subtítulo. No mal le entregamos eso. ¿Por qué? Porque el resto de la información va a ser por defecto. Con el objetivo de que todos nuestros gráficos sean estándar, entonces todos van a tener un fondo blanco. Vamos a decidir si vamos a mostrar la leyenda o no. El Show Scale me permite determinar si muestro la escala de colores, que ahorita la vamos a ver cuando tenemos una gráfica de escala de colores. Y aquí establecemos el color del título, el tamaño del título y el tamaño de la fuente como tal de las gráficas. Aquí está pues en caso de que tengamos una plantilla que no la vamos a utilizar en este caso. Y controles para línea de tiempo. Y aquí esta parte de abajo es para hacer que la leyenda sea horizontal. Y por último tenemos acá la parte del título. Para poder llegar a este ejemplo en el cual vamos a tener un título y un subtítulo, que pueden ver acá que el título está en negro y es más grande en fuente que el subtítulo que está en gris. Entonces yo puedo utilizar el loop del layout y en title puedo entregar HTML. Entonces quienes saben HTML o entienden un poco HTML pueden jugar con esto para que las gráficas sean mucho más atractivas y el gráfico tenga un encabezado mucho más estético, de acuerdo a la gráfica, de acuerdo a los colores de la compañía y demás. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos cada una de las gráficas con la aplicación de los elementos. Aquí es algo muy importante. Voy a hacer un énfasis acá en esta gráfica de departamentos. ¿Qué es lo que pasa? Es muy importante mantener consistencia. Si yo aquí agrupé por orden de tamaño de departamento y vuelvo a colocar una gráfica de departamentos por acá abajo, lo ideal es que se mantenga el orden para que las personas no se pierdan. Tenemos acá que estamos producción arriba y de último es Executive Office. Yo no puedo acá en otra gráfica de pronto jugar con un orden diferente a menos de que esté mostrando otro tipo de rankings. ¿Cómo hago yo eso? Plotly me permite decirle que una categoría, en este caso el eje Y-axis, va a ser ordenada con esta categoría. Que recuerden que esta categoría la definimos acá arriba. Básicamente,
cargamos el total de empleados por departamento, lo ordenamos y sacamos el listado. Y asumimos que ese listado es el que vamos a colocar acá abajo de manera ordenada. Y así es sucesivamente en todas las gráficas. Otra cosa que es importante acá es que en las gráficas que hablamos de sexo en el color, siempre hombres y mujeres van desde el mismo color. En este caso, hombres azul, mujeres en amarillo, que fue el caso, tenemos acá, y así lo conservamos en todas las gráficas. Esto es muy importante, mantener la consistencia y que no tengamos unos colores diferentes para el mismo concepto a través de la gráfica. Entonces, para eso utilizamos esta función de este parámetro de Plotly, que es Color Discrete Map, donde colocamos la etiqueta y le colocamos la paleta de colores fija a cada una de las etiquetas. Es muy importante que esta etiqueta está regulada con el color. Yo tengo que colocar el color, cuál es el campo, y este mapeo aplica a este campo que está acá. Entonces, eso es como para en vez de utilizar paletas de colores, yo le digo a Plotly, no utilice paletas, sino por los textos que aparezcan en este campo, me le aplica esta paleta que tenemos acá. Entonces, así vamos completamente pues estableciendo los datos, y aquí ya comenzamos a construir el tablero. Entonces tenemos el header, aquí tenemos un expander con el data frame que recopilamos para que pues tengan conocimiento del data frame. Esto en un tablero final obviamente no es necesario mostrarlo. Aquí tenemos una distribución de columnas. Aquí estamos estableciendo que las tres primeras columnas son más pequeñas y van a tener un tamaño de 2, y estos 5, 5, recuerden que esto por dentro Streamlit los convierte en un porcentaje para mantener las gráficas de este tamaño. Entonces, aquí empezamos a colocar, por ejemplo, el porcentaje de hombres. Ya tenemos la cantidad de hombres sobre los activos y lo colocamos. Este tema de las métricas lo hemos visto en otros videos. Básicamente le colocamos el formato utilizando la sintaxis de conversión de strings de Python, donde colocamos la variable 2 puntos y la información que necesitamos con el formato que requerimos. Acá, en este delta de la función metric, le colocamos off, porque no vamos a colocar de rojo o verde dependiendo si sube o baja, sino que simplemente colocamos información. Entonces le colocamos employees, last 3 months, y aquí la cantidad de empleados, 903 empleados, que es el 46.2%, 53%. Entonces vamos a hacer algo acá para que quede más organizado. Men y women. Entonces ya quedamos como más estandarizado la parte de la antigüedad y la parte de las contrataciones. Y aquí comenzamos a colocar todas las gráficas. Que para las gráficas utilizamos básicamente la función Plotly Chart con el ancho del contenido, del panel o de la columna donde está contenido. Utilizamos ST Divider. Es muy importante esta parte como para establecer una división visual tenue entre cada una de las secciones de nuestro tablero, y comenzamos a colocar cada uno de los gráficos. Este gráfico acá quiero que le hagamos un zoom. Este gráfico es muy interesante porque básicamente estamos diciendo una comparación entre el engagement, o sea, qué tan comprometido está un empleado con el resultado de sus desempeño. ¿Qué me lleva a esto a hablar? Y esto es uno de los temas de People Analytics, que las personas que están en este pedazo, digamos que en este cuadrante, pueden tener un riesgo de terminación, de retiro. ¿Por qué? Porque son personas que no se sienten muy comprometidas, no están muy contentos con la empresa y que tienen unos resultados excelentes. Entonces, este es el tipo de hallazgos que uno puede tener en People Analytics. Detectar como esas cosas. Ya después, con el tema de los datos, y aquí no lo vemos, pero puede uno meter, por ejemplo, una opción en la que yo pueda seleccionar y mostrar quiénes son esos empleados, pero no lo haremos acá, pero eso es un caso de ejemplo. Tenemos aquí la distribución de antigüedad por departamento. Tenemos, por ejemplo, que el equipo de producción, que es el equipo más grande, gran parte de sus empleados tienen de 5 a 10 años, y detrás de 5 años, eso quiere decir que es un equipo muy experto. Puede una persona darse cuenta, por ejemplo, que hay unas áreas
que no tiene personal con bastante experiencia, entonces puede entrar como a revisar a ver qué puede estar afectando, si eso puede estar afectando de pronto el desempeño del equipo. Aquí tenemos la gráfica de empleados por antigüedad. En esta empresa, por ejemplo, tenemos que gran parte de los empleados están de 3 a 10 años, con unos cuantos de más de 10 a 15 años, y ya en las próximas categorías no hay. Y empleados como recientes de menos de un año no hay. Y aquí está la distribución de salarios. Para esta distribución de salarios vamos a ver algo, y es que, por ejemplo, vamos acá, como les comentaba, a la sección de los datos. Aquí está de salarios, simplemente la agrupamos por posición, por sexo, y colocamos varios datos, que está el pay rate y employees, en caso que lo necesitemos también la cantidad de empleados. Para esta gráfica, que es Engagement Performance, esto es un scatter plot, solamente que como son variables categóricas, se ve como está acá, y esa variable, que es esta, utilizamos una escala de red, amarillo y verde, de rojo, amarillo y verde, para poderlos presentar. Este uso de colores es muy importante porque ayudará al usuario a orientar y ver mejor la información más importante. En este caso está rojo, es lo que tiene muy poco desempeño, muy poco compromiso o pertenencia con la compañía, y que tienen gran desempeño. Entonces son estos empleados. Como pueden ver, este tablero es muy útil, es un ejemplo que pueden utilizar, ya sea para un portafolio que estén haciendo, o inclusive pueden utilizar el ejemplo para crear tableros de sus propias empresas. Es un experimento interesante. Ya puede comenzar de pronto en otros casos a colocarle parámetros para filtrar por compañías, por departamentos, para filtrar por sucursales o lo que necesiten, y pueden enriquecer. Pero es un ejemplo bastante interesante y es una base muy buena para que construyan sus propios ejemplos, sus propios tableros de People Analytics. Espero que les sea de utilidad el video, que lo puedan aplicar y que lo puedan utilizar en sus casos personales. Como siempre, los códigos fuentes están en GitHub, y espero que se suscriban y compartan el video para poder seguir continuando con esos contenidos. Muchas gracias.